Hello again. We are back. Hola nuevamente, estamos de vuelta, Gabby and I. Gaby y yo. I'm so grateful for Gabby for translating. Estoy agradecida por Gaby porque está traduciendo. We're going to jump ahead to the Babylonian captivity. Ahora vamos a dar un salto hasta la cautividad de Babilonia. In the last session, the children of Israel had entered the promised land. Ahora, en la última sesión, el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida And were on their way to victory in Jericho. y estaban empezando su camino hacia la victoria en Jericó. Now, several hundred years of history have passed, Ahora, cientos de años de historia habían pasado and the children of Israel we're going to be talking about them being taken into Babylon captivity and the impact of that on religious life. y ahora el pueblo de Israel había sido tomado cautivo por Babilonia y vamos a hablar acerca del impacto que eso tuvo en su vida religiosa. From the earliest beginnings of Judaism, Desde los más tempranos comienzos del judaísmo, when Jehovah called Abraham out of the land of Chaldees, cuando Jehová llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, the relationship involved a specific geographical area, esta relación involucraba un área geográfica específica, a land known then as Canaan, una tierra conocida en ese entonces como Canaán, and later renamed as Israel. y luego renombrada como Israel. During the time of the patriarchs, Durante el tiempo de los patriarcas, altars were built to the true and living God. se construyeron altares al Dios verdadero y viviente. Through their time in Egypt, for the 400 years in Egypt, Durante su tiempo en Egipto, durante los 400 años que estuvieron en Egipto, the hope of returning to the land was kept alive. la esperanza de volver a su tierra se mantuvo viva. We see Joseph requesting that his bones be carried back to the land. Vemos a José pidiendo que sus huesos sean llevados a la tierra de Israel. Also, from the time the children of Israel entered at Jericho, from victory on Jericho to taking the land, Ahora también desde el tiempo en que el pueblo de Israel entró a través de Jericó y desde Jericó a conquistar por completo la tierra prometida, through the time of the judges, a través del tiempo de los jueces and the time of the kings, y el tiempo de los reyes, right up to the time of the Babylonian captivity. llegamos hasta el tiempo de la cautividad babilonia. The worship of God was tied, it was intrinsically woven with the land of Israel. La adoración hacia Dios estaba atada, estaba intrínsecamente entretejida con la tierra de Israel. The temple was in Jerusalem. El templo estaba en Jerusalén. And in Jerusalem is where they were required for the 3 pilgrim feasts to attend the worship in Jerusalem. Y en Jerusalén es donde se requería que fueran y estuvieran las 3 festividades de peregrinaje que existieran allá en Jerusalén. Their sacrifices could only be offered in the temple at Jerusalem by the priests. Sus sacrificios solo podían ser ofrecidos en el templo por el sacerdote allí en Jerusalén. So worship of God required Así que la alabanza de Dios requería the existence of the temple in the city of Jerusalem. la existencia del templo en la ciudad de Israel, de Jerusalén, In the land of Israel. en la tierra de Israel. Excuse me. Disculpen. How could they possibly worship God in a foreign land? Ahora, ¿cómo podían ellos adorar a Dios en una tierra extranjera? In Psalm 137, 1 through 5, do you have that? En el Salmo 137, del 1 al 5, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. So let's take this was the lament of the Jews as they were being taken from their land to Babylon. Ahora, vamos a observar que este era un lamento de los judíos
ya que habían sido tomados de sus tierras cautivos por Babilonia. Let's take a little look at what Judaism looked like prior to the Babylonian captivity. Ahora vamos a observar un poco acerca de cómo se veía el judaísmo antes de la cautividad en Babilonia. The practices they observed were based on the law of Moses, Las prácticas que ellos observaban estaban basadas en la ley de Moisés, from the Torah. de la Torá. The Sabbath was the most important law, keeping the Sabbath. Ahora, guardar el Sabbat era la ley más importante. In Genesis 2:3, it tells us that God blessed the seventh day and rested and sanctified it and rested. Ahora, en Génesis 2:3 nos dice que Dios bendijo y apartó el séptimo día y lo santificó. In Deuteronomy 5:12 through 15, En Deuteronomio 5, del 12 al 15, keep the Sabbath day to sanctify it as the Lord had commanded. nos dice, guardad el Sabbat para santificarlo como ha mandado el Señor. 6 days should you labor and do all your work, but the seventh is the Sabbath of the Lord your God. 6 días trabajarás y harás toda tu obra en esos días, pero el séptimo es el Sabbat, es el día del Señor. Again in Exodus 20:11, Nuevamente en Éxodo 20:10, it repeats the day of rest. repite del día de descanso. And in Exodus 35:3, Y en Éxodo 35:3, it specifically said, "Do not kindle a fire on the Sabbath." específicamente dice que no deben construir fuego o hacer fuego en el Sabbat. Building a fire required a great deal of effort, collecting the wood and getting it started. Hacer un fuego requería en ese entonces una gran cantidad de esfuerzo, recoger la madera y comenzar que el fuego comenzara. So basically, the Sabbath was observed through resting and not building a fire. Así que básicamente se observaba el Sabbat a través de descansar y no hacer un fuego. Passover, a major holiday, La Pascua, uno de los más grandes festividades o días santos, was one of the pilgrim feasts. era una de las fiestas de peregrinaje. Shavuot, another pilgrim feast, the Feast of Weeks. Shavuot, otra de las fiestas de peregrinaje, la fiesta de las semanas. The holidays, the holy days that the Lord gave the children of Israel Los días santos que el Señor les dio al pueblo de Israel had agricultural and historical significance. tenían una significancia o importancia agricultural e histórica. The Passover, the memorial feast, the Feast of Weeks, and the harvest. Sukkot was the harvest feast. La Pascua, la fiesta de recuerdos o de recordar, la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha. So Judaism at the time of the Babylonian captivity Así que el judaísmo en el tiempo de la cautividad de Babilonia was woven completely in with being in the land of Israel. estaba completamente entretejido con el hecho de estar en la tierra de Israel. Okay, so now let's consider how Judaism developed in Babylon. Ahora vamos a considerar cómo se desarrolló el judaísmo estando en Babilonia. First of all, the great advantage for Judaism to survive and for Jews to survive with their identity Ahora, la primera ventaja, la mayor ventaja para que el judaísmo sobreviviera dentro de Babilonia was that the Babylonians settled their captives in a single place. They didn't export them to other conquered areas. era que los babilonios dejaban a sus cautivos en un solo lugar, no los estaban exportando hacia otras áreas. So the Jewish exiles, the children of Israel, were permitted to settle near the Chebar River. Así que los judíos exiliados, los hijos de Israel, se les permitió asentarse cerca del río de... They were able to farm and engage in other forms of labor. hacia este río. Ellos se les permitió que desarrollaran tipos de labores agriculturales y otros tipos de labores también. Many Jews became very wealthy in Babylon. De hecho, muchos judíos se volvieron muy ricos en Babilonia. And we know from the books of Daniel, Ezra, and Nehemiah Y sabemos de los libros de Daniel, Esdras, Nehemías,
that some Jews were placed in very high positions in the government. que algunos judíos estaban ubicados en posiciones muy altas dentro del gobierno. So in Babylon, they forged a new identity, Así que en Babilonia se forjaron una nueva identidad, a new national identity and a new religious identity. una nueva identidad nacional y religiosa. The exiled Jews became accustomed to meeting on the Sabbath, which happened, it coincided with the market day in Babylon. Los judíos exiliados se acostumbraron a reunirse en el Sabbat, que se cruzaba coincidencialmente con el día del mercado de Babilonia. So it made it very convenient for them to meet on that day. Así que hacía bastante conveniente que ellos se reunieran en ese día. During these meetings, a portion of the Torah and the prophets were recited. Durante estas reuniones, una porción de la Torá y los profetas se recitaban. This became firmly established in Judaism. Eso se volvió firmemente establecido dentro del judaísmo. So now here we have a comparison. In the land of Israel, Así que aquí tenemos una comparación. En la tierra de Israel, the Jews did not gather together on the Sabbath. los judíos no se reunían en el Sabbat. It was a day of rest. Era un día de descanso. There were temple activities, there were temple sacrifices, but the general population, it was a day of rest. Habían actividades en el templo, habían sacrificios que se hacían en el templo, pero para la población en general era un día de descanso. In Babylon, they begin to meet together and read the Torah and recite the Torah and the prophets together. Ahora en Babilonia ellos empezaron a reunirse y a recitar parte de la Torá y de los profetas. Other days of assembly included the feasts, Otros días de asamblea o de reunión incluían las fiestas. and they would sing songs the songs that accompanied the sacrifices in the temple. Y ellos cantarían las canciones que acompañaban los sacrificios en el templo. And the scribes would read a portion of the Torah. Y los escribas leerían una porción de la Torá. There were few prophets in exile. Había muy pocos profetas que estaban en el exilio. So the scribes were the body of teachers. Así que los escribas eran prácticamente el cuerpo de maestros. And their position, their office, was to interpret the laws to the people. Y entonces su posición o su oficio era interpretar las leyes a la gente. They established schools, Ellos establecieron escuelas, wrote prayers. grupos de oración. The chief of the scribes was Ezra. El maestro de los escribas, o el mayor de los escribas, era Esdras. The organization of the scribes began with Ezra La organización de los escribas se comenzó con él and it ended with Simon the Just. y terminó con Simón el Justo. There is mention of Ezra and the scribes' role in Nehemiah 8 through 9. En Nehemías 8, del 8 al 9, se menciona el rol de los escribas. It reads, so they read in the book of the law Dice, así que ellos leían el libro de la ley and gave sense and caused them to understand the reading. y daban sentido y causaban que el pueblo entendiera esta ley. And Ezra and the scribes and the Levites taught the people. Y Ezra y los escribas y los levitas enseñaban a la gente. So in the early stages in Babylon, Así que en los primeros tiempos en Babilonia, the scribes' main interest was in preserving the old literature of the Hebrews. la principal intención de los escribas era en preservar la literatura judía. They collected these writings Ellos recolectaron esos escritos and they made them available for the exiles to read. y los pusieron a disponibilidad de los exiliados para que leyeran. Gradually, they became involved in an explanation of how to keep the law. Gradualmente se empezaron a involucrar en explicar cómo mantener o cómo guardar la ley. And eventually, they took the place of the prophets. Y eventualmente tomaron el lugar de los profetas. They further developed their interpretations of the law Desarrollaron aún más sus interpretaciones de la ley as a means for the Jews to practice their religion when they did not have access to the temple. de forma en que los judíos pudieran practicar su religión cuando no tenían acceso al templo. So the role of the scribes as interpreters of the law Así que el rol de los escribas como intérpretes de la ley was a major change in Judaism. fue uno de los mayores cambios en el judaísmo. There were other major changes in the religious life.
Hubo otros cambios grandes en la vida religiosa, such as observing fast days for the day the walls of Jerusalem began to crumble and for the day Jerusalem fell. tal como observar días de ayuno en los días en que los muros de Jerusalén empezaron a derrumbarse y el día en que Jerusalén cayó por completo. These additions and their observances and the writings of the scribes were the beginnings of what is known today as the Talmud. Estas adiciones y además los escritos de los escribas fueron el comienzo de lo que hoy conocemos como el Talmud. So, during the Babylonian captivity, Así que durante la cautividad babilónica, the focus of Judaism shifted el enfoque del judaísmo cambió from animal sacrifice desde el sacrificio animal to the study of the Torah. al estudio de la Torá. And this gave rise to the professional clergy, Y esto levantó el clero profesional, the rabbi. el rabí. A rabbi is a scholar and a teacher Un rabí es un escolar, un estudioso y un maestro, whose responsibility cuya is responsabilidad to explain God's expectations to the common people. es de explicar las expectativas de Dios para su gente. Now, we saw that the Sabbath was observed in Israel through resting. Ahora vimos que el Sabbat era observado en Israel a través de descansar, And how in Babylon it began to be observed by coming together and reading from the scriptures. y como ahora en Babilonia empezó a ser observado a través de reunirse y leer las escrituras. And we saw that the scribes began to interpret how, as a Jew, you can keep the law of the Sabbath and outside of Israel. Y ahora vemos como los escribas comenzaron a interpretar para los judíos exiliados cómo, como judío fuera de Jerusalén, podías guardar la ley del Sabbat. They determined how many steps you could walk on the Sabbath. Ellos determinaron cuántos pasos podías dar en el Sabbat. They determined what activities you were able to do. Should a woman, there was even discussion about, should a woman be allowed to adorn her hair on the Sabbath? Empezaron a determinar las actividades que podían hacer y la discusión llegó a ser tal que empezaron a pensar si las mujeres podían adornar su cabello en el Sabbat. We saw that the scribes replaced the prophets. Vimos que los escribas reemplazaron a los profetas. Okay, now we're jumping ahead to the Second Temple period. Bueno, ahora vamos a saltar al periodo del Segundo Templo. There's been a return of the Jews to the land. Hay un regreso de los judíos a la tierra. Not all the Jews left Babylon, as we know, No todos los judíos salieron de Babilonia, como sabemos, but for those who returned under the direction of Ezra and Nehemiah pero aquellos que regresaron bajo la dirección de Esdras y Nehemías and Zerubbabel, y Zerubabel, they rebuilt the temple and they reestablished worship. ellos reconstruyeron el templo y reinstauraron la adoración. But an important change has taken place. Pero ha habido en este momento un cambio importante. They were now under the authority of a foreign government. Ahora estaban bajo la autoridad de un gobierno extranjero And the high priest was directly accountable to that foreign government to maintain order and collect taxes. y ahora el sumo sacerdote era directamente responsable de mantener el orden y de recolectar los impuestos del pueblo de Israel hacia el gobierno extranjero And to ensure loyalty to the empire. y para asegurarse de que hubiera lealtad al imperio. The Persian foreign government, they did not allow a conquered nation to have a king. En el imperio persa, ellos no permitían que las naciones tuvieran un rey. The religious leader, it was the one who was responsible to the foreign government. El líder religioso era aquel que era responsable ante el gobierno extranjero. So now the position of high priest Así que ahora la posición de sumo sacerdote replaced the role of king, reemplazó el rol de rey. and where before the high priest's duties were ordained by God and were confined to matters of worship,
Y ahora, donde anteriormente el rol y las actividades del sumo sacerdote estaban ordenadas por Dios y se referían solo a asuntos de adoración, it now became a political position. ahora se convirtió en una posición política. There were no more prophets No había más after profetas Malachi después until de John the Malaquías. Baptist, Después de Malaquías y hasta Juan el Bautista no hubo más profetas. and the scribes replaced the prophets. Y los escribas reemplazaron a los profetas. It's totally changed now. Ha cambiado completamente. They have the high priest is a political position, El sumo sacerdote es una posición política ahora, has taken the place of a king, ha tomado el lugar de un rey, and the scribes have taken the place of y prophets. los escribas han tomado el lugar de los profetas. The scribes, they encouraged knowledge, Los escribas animaban acerca de obtener conocimiento, they created literature, crearon la literatura, they formulated laws, formularon leyes, and from the law and the prophets, they derived those ideas y de la ley y los profetas derivaron aquellas ideas which were to guide the people, que debían guiar a las personas, but they were the laws of men. pero eran leyes del hombre. Jewish life was transformed La vida judía fue transformada as a result of teaching and interpretation of the scribes. como resultado de la enseñanza e interpretación de los escribas. The scribes taught in the community houses, Los escribas enseñaban en las casas comunales, which were centrally located in every community. que estaban localizadas centralmente en todas las comunidades. The community houses are better known by the Greek name, Las casas comunales son más conocidas por su nombre griego, synagogue. sinagogas. So synagogues became a part of Judaism during the exile. Así que las sinagogas se volvieron parte del judaísmo durante su exilio. In the exile, Jews developed the tradition of meeting together on the Sabbath and on holy days. Ahora, durante su exilio fue que los judíos desarrollaron su tradición de reunirse en el Sabbat y los días festivos. And this became firmly established part of Judaism. Y eso se volvió una parte firmemente establecida del judaísmo. The government was also administered from the community house. El gobierno también se administraba desde la casa comunal. Within a century of Nehemiah's time, Durante 100 years, 100 años sí, del tiempo de Nehemías, the scribes and synagogues have become tremendously influential. los escribas se habían vuelto, y las sinagogas se habían vuelto unas tremendas influencias. There's an expression in Judaism: Hay una expresión en el judaísmo: generals and statesmen decided the fate of other peoples. los generales y hombres de gobierno decidieron el destino de otros pueblos. Writers and teachers molded the destiny of the Jews. Los escritores y maestros moldearon el destino de los judíos. Those writers and teachers were the scribes. Aquellos escritores y maestros eran los escribas. To get a better understanding of what that expression means, Para entender un poco más lo que aquella expresión significa, let's look at the traditions for keeping the Sabbath vamos a ver las tradiciones que tenían para guardar el sábado, that were formulated through the interpretation of the scribes. que fueron formuladas a través de la interpretación de los escribas. As we already know, it was to be a day of rest. Como ya sabemos, debía ser un día de descanso. And now it included the coming together on the Yes. Sabbath. Y ahora incluía reunirse en el sábado. Rabbis were, how extreme this became in modern times, in contemporary times. Ahora, al extremo que esto llegó en los tiempos modernos, en tiempos contemporáneos, Take the command not to light a fire. de el mandamiento de no encender un fuego, When when electricity was became in use, cuando se empezó a utilizar electricidad, the great minds in Judaism had to determine if turning on a light was lighting a fire. ahora las grandes mentes en el judaísmo tuvieron que determinar si encender una luz era encender un fuego, And they decided it was. y decidieron que lo era. When the automobile became in use,
Cuando se empezaron a utilizar los automóviles, they had to determine if turning the key on to start the car was actually starting a fire. tuvieron que determinar si voltear la llave para encender el auto era comenzar a encender un fuego, And they determined it was. y determinaron que lo era. So, Jews are not allowed to turn on or off observing Jews are not allowed to turn on or off electricity on the Sabbath. Así que los judíos observantes no se les permite prender o apagar una luz en el Sabbat. And they're not allowed to start their car and drive a car on the Sabbath. Y no se les permite prender su carro y andar en el Sabbat. So, how would this practically play out in the life, the everyday life of Judaism? Así que, ¿cómo esto jugaría un papel en la vida diaria de un judío observante? There's the scribes have written, and the great teachers have written the law that you can't, man's law, that you can't walk more than 3,000 feet on the Sabbath. Así que los escribas han escrito esta ley de hombres, de que no puedes caminar más de cierta cantidad de pasos en el Sabbat. And it's required to go to synagogue on Sabbath. Y se requiere que vayas a la sinagoga en el Sabbat. So how is that going to impact their lives? Entonces, ¿cómo va a impactar esto sus vidas? They have to live within walking distance of the synagogue. Ellos tienen que vivir dentro de la distancia que pueden caminar hasta la sinagoga. They have an expression in Judaism. Tienen una expresión en el judaísmo. More than the Jews have kept the Sabbath, Más de lo que los judíos han guardado el Sabbat, the Sabbath has kept the Jews. el Sabbat ha guardado a los judíos. So you can understand a little bit the meaning of that. Así que puedes entender un poco el significado de esto. Judaism was forever changed from the Babylonian captivity. De la cautividad babilónica, el judaísmo cambió para siempre. Now it was the traditions of man. Ahora estaba lleno de las tradiciones de los hombres. It was the interpretation, not the law. It was the interpretation that was lived out. Era la interpretación y no la ley. Era la interpretación aquella que el pueblo debería cumplir. And the interpretations covered every aspect of life. Y esas interpretaciones cubrían cada aspecto de la vida. And things were taken to such an extreme. Y las cosas fueron llevadas a tal extremo. For example, the command, you shall not boil a kid in its mother's milk. Ahora, el mandamiento de no debes hervir una cría en la leche de su madre. The rabbis decided that in order to prevent that from ever happening, Entonces los rabíes decidieron que para prevenir que eso alguna vez sucediera, that you could never have milk and meat at the same meal. nunca podías comer carne y tomar leche en la misma comida. Because they were building a fence around the law. Porque estaban construyendo una cerca alrededor de la ley. So that no one could ever accidentally break the law. Así que nadie podría accidentalmente incumplir la ley. This has evolved to the point Esto ha evolucionado hasta el punto en que that in modern homes that have in modern homes they have two sets of dishes. In observing Jews' homes today. en los hogares de los judíos observantes hoy en día tienen dos sets de vajillas o de platos. One is the milk set of dishes. Uno es la vajilla para la leche The other is the meat set of dishes. y otro es la vajilla para la carne. So that milk and meat never touch each other. Así que la leche y la carne nunca se pueden tocar. And just in the remote event it could possibly happen, Así que justo en aquel remoto evento en que esto pueda posiblemente pasar, they have two sinks. tienen dos lavaderos. A milk sink and a meat sink. Un lavaplatos para la leche y un lavaplatos para la carne. And they're washed in separate sinks. The dishes are washed in separate sinks. Y esos platos son lavados en lavaplatos diferentes. In the homes today that have a dishwasher, En los hogares hoy en día que tienen un lavaplatos electrónico, you'd think that would settle everything. dices, eso arreglaría todo. It gets so hot, it kills everything. There's not a chance of pollution. Se calienta tanto que realmente no hay ni siquiera la mínima oportunidad de contaminación. One would think that.
Uno pensaría eso, but one would be very wrong. pero uno estaría muy equivocado. Because in an observing Jewish home, Porque en un hogar de un judío observante, the dishwasher would be kept for meat dishes, la lavadora de platos electrónica sería para los platos de carne, and if they didn't have two dishwashers, y si no tenían dos de esas, the dairy dishes would be washed in the sink. todos los platos que se refieren a los lácteos serían lavados en el lavaplatos a mano. The Sabbath was given so beautifully and graciously by the Creator God for His people. El Sabbat fue dado de una forma tan hermosa y tan llena de gracia para su pueblo. He who created the body knew that once a week there had to be a day of rest. Aquel, el creador del cuerpo humano, sabía que una vez a la semana nosotros necesitábamos descansar. It was a gift. Fue un regalo. And man took that gift Y los hombres tomaron este regalo and made it a burden. y lo hicieron una carga. When you are depending on yourself and your own actions to have a relationship with God, Cuando dependas de ti mismo, de tus propias acciones para tener una relación con el Señor, you have to be absolutely perfect. tienes que ser absolutamente perfecto. And that's why the rabbis wrote this fence around the wall, Y por around the eso, law. y por eso es que los rabís como construyeron esta cerca alrededor de la ley. But this all began, as we looked at initially, with the Babylonian captivity. Pero todo esto comenzó de la forma en que lo vimos con la cautividad babilónica It continues to this day with Orthodox Jews. y continúa hasta este día con los judíos ortodoxos. But praise God, we, through Jesus Christ, have a relationship with the Creator of the universe. Pero alabado es el Señor que nosotros a través de Cristo Jesús tenemos una relación con el Creador del universo, Who is a loving Father. que es un Padre amoroso. Amen. Amén.